Si les parece, damos inicio. Creo que en la mayoría de los casos nos conocemos. Por las dudas, mi nombre, bueno, está puesto ahí, es Andrea Liuch. Simplemente voy a hacer unas muy breves palabras como coordinadora del Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional, que es un núcleo de estudios que tiene su sede en el Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad de La Pampa y del CONICET, y también Instituto de Estudios Sociales, Históricos Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, y es un gusto darles esta bienvenida a esta charla sobre políticas hídricas en La Pampa y el conflicto socioambiental por el río Atuel, con 4 miradas sobre el tema. Ya Alexis Arrese va a ir coordinando y presentando a nuestros expositores. De mi parte, darles la bienvenida, agradecerles por supuesto que hayan aceptado colaborar en esta charla, que forma parte de un núcleo que venimos desarrollando ya desde el año pasado, una propuesta de generación de encuentros entre agendas de investigación y políticas públicas. Y también, bueno, quiero agradecer a nuestros colegas, a quienes se están sumando hoy, y particularmente a la directora de nuestro instituto, María Silvia Delicia, y otros colegas que están sumando. Así que con estas palabras, ya le cedo la palabra a Alexis Arrese, que junto con Karen Pereira han sido los verdaderos coordinadores de esta charla. Alexis, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que se realiza, como comentaba Andrea, en el marco del ciclo Intersecciones. En esta oportunidad vamos a tener 4 miradas diferentes respecto a las políticas hídricas de La Pampa y el conflicto socioambiental por el río Atuel, que es una problemática de larga data y que es crucial para La Pampa y para la región. Para presentar brevemente a las 4 expositoras y expositores, comento lo siguiente. Karen Pereira es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de La Pampa. Su tesis de licenciatura en Historia trata sobre el conflicto socioambiental por el río Atuel desde una perspectiva histórica. En la misma realizó un análisis del inicio, el desarrollo y la maduración de la cuestión del río Atuel, sumando nuevas miradas al conflicto. Contamos también con la participación de Andrea Datri, quien es periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Pampa. Recientemente adquirió su título de doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre 1986 y el año 2020 participó en la redacción y edición del diario La Arena de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Precisamente su profesión de periodista le permitió conocer diferentes situaciones en las que viven los pobladores del oeste pampeano para plasmarlas en su tesis doctoral defendida en marzo del 2021. Contamos también con la participación de Walter Casenave, escritor, periodista, investigador y docente. Es profesor en Historia y Geografía, egresado en la Universidad Nacional de La Pampa y doctor en Geografía. Es miembro de la Fundación Chailubú, donde actualmente forma parte del Consejo Consultivo. Trabajó como técnico en recursos hídricos de la provincia, fue representante ante el COIRCO y en forma paralela a la tarea de docente e investigación, ejerció el periodismo en diarios, radio y televisión y publicó trabajos en periódicos y revistas provinciales, nacionales e internacionales. Y Néstor Pedro Lastiri, ingeniero civil, egresado en la Universidad Nacional de Córdoba, es actualmente secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa. De hecho, la Secretaría de Recursos Hídricos es un organismo que se creó en el año 2004 con la ley número 2092, que tiene como objetivo fundamental la coordinación y asesoramiento sobre aspectos referentes a la evaluación, investigación, aprovechamiento, preservación, promoción y defensa de los recursos hídricos provinciales. Como verán, abarcamos diferentes miradas muy interesantes para poder abordar esta problemática tan importante. Desde ya les agradecemos a las expositoras y a los expositores por poder participar, como así también a las y los asistentes. Ahora les cedo la palabra a Karen Pereira. No sé, Karen, ¿estás ahí? Podés Acá estoy, compartir. perdón lo de la cámara, que después que termine la exposición me conecto del celu para que aparezca la cámara porque falló, se murió. Ahí Perfecto, Karen. comparto pantalla. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bien, como bien dijo Ale, soy licenciada en Historia. Voy a sumar por ahí una mirada más del conflicto desde los reclamos
tomando en primer lugar los 3 grandes cortes que va a haber del Atuel para poder identificar los reclamos que se han ido dando en un comienzo a partir de los cortes y los diferentes actores políticos y sociales que han participado también de este conflicto. Bueno, en un principio identificar el primer corte del Atuel en 1918, ¿sí? Como se puede ver en la imagen, ahí con el mapa, el brazo, se va a cortar un brazo del Atuel, ya que el Atuel entraba en varios brazos hacia La Pampa, naciendo en la provincia de Mendoza y llegaba en su momento hacia el río Colorado. El primer corte se va a dar en 1918 con obras clandestinas al sur de General Alvear. Cuando hablamos de obras clandestinas estamos hablando de desvíos ilegales que se van a hacer de pobladores, en este caso en el sur de General Alvear, con los conocidos tapones o con embalses precarios hechos con barro, con ramas, hojas, para aumentar podemos decir, el territorio de riego en ese momento. El segundo gran corte lo identificamos en 1937, donde ya se va a cortar el segundo brazo del arroyo Butaló, trayendo varias consecuencias. Por ahí la más conocida es que va a desaparecer la colonia agrícola Butaló, que está en 1909, estamos hablando ya de una producción agrícola en la zona gracias a este arroyo. Y el último corte definitivo del brazo que quedaba libre, que se da en 1947, con la construcción del primer Niwil, ya que va a haber varios, que se construyó para lo que es la producción de energía eléctrica y para regadío. Es a partir del segundo gran corte, en 1937, que comienzan los reclamos por pobladores del oeste pampeano. Más que nada de la zona de Santa Isabel y Agarró del Águila van a escribir 2 notas, en octubre de 1937 y en marzo de 1938, en ese momento al gobernador del Territorio Nacional de La Pampa. El gobernador va a elevar este reclamo a obras públicas y obras públicas de la Dirección de Irrigación, y acá vamos a tener la primera medida por parte de un organismo dependiente del Estado Nacional para hacer frente a la falta de agua en el oeste, ya que va a enviar a un ingeniero, el ingeniero Balbi, a comprobar si las denuncias y estos desvíos ilegales eran reales. Los reclamos van a continuar, vamos a tener la participación con 2 exposiciones desde la gobernación de Duval, también en el primer Congreso del Agua en 1941, que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza. Es la primera también, podemos decir, posición pública que va a tomar en este momento desde el Gobierno del Territorio Nacional de La Pampa para exponer la problemática del Atuel, las consecuencias económicas que estaba generando también y ambientales, la falta de agua en el oeste pampeano. En este congreso participaron territorios nacionales, provincias y diferentes autoridades nacionales. Y ya ahí La Pampa, además de dar a conocer el impacto en el territorio, va a decir que si no se solucionaba el conflicto, iba a ser necesario acudir a la Corte Suprema de Justicia. Ya lo estaba diciendo en 1941. Van a continuar las denuncias, ¿sí?, por desvíos ilegales en el oeste. El Estado y los organismos dependientes van a seguir respondiendo de la misma manera, enviando ingenieros a comprobar las denuncias. Y también hay una nota muy importante en 1941, desde el gobernador del Territorio Nacional de La Pampa, también Duval, donde se había enterado que se estaban haciendo reuniones para empezar a construir y también organizar los planos del Niwil. Entonces, La Pampa le escribe en ese momento al ministro del Interior y le pide que también quiere participar en la elaboración y proyección de estos planos, ya que consideraba que el río Atuel era interprovincial y La Pampa debía participar también. Estas notas obviamente no van a encontrar una respuesta concreta, y en el 47 vamos a tener la inauguración ya del Niwil con el corte definitivo. Con el corte definitivo del Niwil van a continuar los reclamos, siendo por ahí el más reconocido el de Ángel Garay, que por ahí, haciendo en paréntesis, acaba de fallecer hace pocos días, así que también reconocer su labor y lo que logró a partir de una nota que realiza en 1947 a Juan Domingo Perón, el presidente en ese momento de Argentina, saltándose todas las jerarquías que había que respetar a la hora de escribir una nota, en este caso, frente a esta situación. Ángel Garay era telegrafista en ese momento en el oeste pampeano, en el destacamento policial, y cuenta la desoladora perspectiva que estaban viviendo los pobladores del oeste, cómo estaba la pobreza y las consecuencias económicas que estaba generando la falta de agua.
Es a partir de acá que por parte del Estado Nacional va a haber una respuesta concreta. En un principio se va a enviar nuevamente un ingeniero para comprobar estas denuncias y para ver también si se podía encontrar agua apta para consumo humano, ¿sí? Más que nada bajo tierra. Es a partir de acá que vamos a ver que el ingeniero va a decir que no, el agua no era apta para consumo humano, a partir de diferentes pozos que se habían hecho, y Agua y Energía Eléctrica, la dirección que se había creado hace poquito durante el peronismo, decide tomar cartas del asunto y directamente publicar la resolución 5049. Esta resolución establecía que sí, tenían que realizar 3 sueltas de agua de 7 días de duración desde la provincia de Mendoza hacia La Pampa. Este va a ser el primer documento que va a tener La Pampa, donde va a hacer valer sus reclamos y donde concretamente ya va a tener una respuesta. Y además, la importancia de que se reconocía el impacto que estaba generando la falta de agua en el oeste y la interprovincialidad del actual. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque una posición en el discurso, más que nada político de Mendoza, durante todo el conflicto, va a ser que el río es mendocino, que nacía y moría en Mendoza y que solo llegaba a La Pampa porque había de vez en cuando crecidas esporádicas, pero que en verdad el río si no llegaba. Esta resolución va a ser rechazada por la provincia de Mendoza, no la va a cumplir, va a tratar de ir ampliando, digamos, el tiempo de negociación y vamos a encontrar también por parte de La Pampa a fines del 50 y los 60 como un impasse en los reclamos. No va a haber grandes reclamos. Esto se debe a que también en el medio La Pampa se convierte en provincia, se está conformando burocráticamente y va a también tratar de resolver otros problemas que había en el oeste pampeano con la tenencia de tierra o también apuntar la mirada al aprovechamiento del río Colorado. Un dato importante para tener en cuenta es que muchas veces la literatura clásica del conflicto plantea que La Pampa en verdad no fue escuchada porque en ese momento éramos territorio nacional. ¿Qué implicaba esto? Que todas las medidas que nosotros tomáramos de alzar la voz por el conflicto actual tenían que pasar por organismos nacionales, de que no podíamos elegir gobernador, no podíamos elegir presidente, y decía que Mendoza, ser una tradición ya de larga data en provincia, con sus autoridades, tenía por ahí más fuerza. Yo creo que la discusión no debería pasar por ahí, ya que si no, cuando nos convertimos en último en provincia, La Pampa debería haber aumentado su presión en la voz y por lo menos que se haya resuelto, por ejemplo, la resolución 5049 al cumplirse, pero no, tuvimos que llegar a varios juicios, como se sabe. Entonces, en verdad las discusiones deberían pasar y cruzar lo que son las relaciones de poder, pensar que la resolución va a ser rechazada por la Dirección de Irrigación de Mendoza, estaba compuesta por los mayores regantes, ¿sí?, de la provincia en ese momento, y también entender que va a haber una capacidad por parte del Estado, este enforcement, esta capacidad de hacer cumplir las leyes que también va a estar fallando. Que más adelante ahora vamos a terminar de hablar de esto. Este impasse, del cual hablaba que se da durante la década de 50, 60, fines 50 y 60, se rompe ya en el 70 con el decreto 1560/73 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que va a establecer que al ser el Atuel un río interprovincial y se esté generando energía a partir de él, Mendoza debía pagarle a La Pampa regalías por el uso, ¿sí?, y la venta de esa energía. Mendoza va a rechazar también nuevamente este decreto y va a iniciar, ¿sí?, una demanda en la Corte Suprema de Justicia para que sea anulado este decreto. O sea que va a ser Mendoza la primera que va a llevar la cuestión por el Atuel, ¿sí?, y va a sumar un nuevo actor, que en este caso que es la Corte Suprema de Justicia de Nación, lo va a sumar el conflicto. Y también va a sumar un nuevo documento a La Pampa acá, que ya no es solo la interprovincialidad del Atuel, lo de comprobar el impacto, sino también el pago de regalías, que se van a empezar a cumplir porque La Pampa las va, por lo menos acá al principio, las va a cobrar. En el medio de todo esto van a continuar los reclamos durante la década del 70. En el 77, en julio, el Poder Ejecutivo Nacional va a sentar a ambas provincias a través de una comisión interjurisdiccional para negociar y tratar de encontrar una solución conciliadora, equilibrada entre las dos partes. Va a presentar, le va a decir a ambas partes que presenten un proyecto de ver cómo aprovecharían el Atuel, y después de eso iban a tratar de encontrar soluciones, como digo, equilibradas entre las dos partes. A su vez, mientras
Se analizaban estos proyectos presentados por ambas provincias. En agosto del 77, la Corte Suprema de Justicia no hace lugar a la demanda presentada por Mendoza, diciendo que no había respetado los tiempos administrativos que hay que esperar para iniciar una demanda. Y es en este año también que se conoce, en el 77, los resultados de esta comisión. El ministro del Interior le va a escribir en ese momento, el Poder Ejecutivo Nacional y le va a decir que no se habían encontrado una solución compatible entre ambos proyectos, ya que había un uso muy unilateral del río y era imposible que con un mismo río se puedan llevar a cabo los proyectos que planteaban ambas provincias, y le recomendaba al Poder Ejecutivo Nacional que no tome cartas del asunto, que deje que lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, porque se podía generar también una opinión pública negativa por parte de Mendoza. Ahí La Pampa comienza con los recursos de consideración, va a empezar a no encontrar respuestas por parte de las diferentes notas que va a elevar para la solución y el resultado de esta comisión, y empieza a preparar la demanda en octubre de 1978, ¿sí? El equipo de trabajo va a ser armado por Álvarez Bustos, ¿sí? Y la demanda va a ser presentada en octubre de 1979, en un contexto político de última dictadura militar. Ya el fallo lo vamos a tener con la vuelta a la democracia en 1987, y el fallo va a traer, como establecen muchos de los que fueron parte, algunas alegrías y tristezas. Alegría porque se reconoce, después de tanto tiempo, la interprovincialidad del Atuel. Se logra decir, bueno, el Atuel también pertenece a La Pampa, que era algo clave, pero también se planteaba que se deberían respetar los usos actuales de la cuenca, que era algo que igual había pedido La Pampa, que Mendoza iba a soltar el agua luego de regar 75.671 hectáreas. Y se invitaba a las partes a negociar también y armar convenios para ver cómo se iban a hacer estas sueltas de agua. ¿Cuál fue el problema acá? Que en verdad el número de hectáreas estaba bastante inflado, no era la cantidad de hectáreas que estaba regando en ese momento Mendoza, por lo que hasta que cubriera y largara el agua hacia La Pampa y poder largar esas hectáreas iba a pasar un tiempo. Y en segundo lugar, también no establecía penalidades para el incumplimiento de estos acuerdos. ¿Qué pasaba si una de las partes no se sentaba a negociar o no se lograba un acuerdo? Es así que le terminó pasando eso, no hubo una negociación, no se lograron poner de acuerdo y se va a terminar iniciando un segundo juicio, donde se le pide directamente, ¿sí?, fijar a la Corte Suprema de Justicia un caudal mínimo, una cantidad de agua que se le debería entregar a La Pampa. Y se va a sumar algo nuevo que no había estado presente en la primera demanda, que es todo el derecho sobre daño ambiental que estaba en boga en ese momento internacionalmente. El fallo ya lo vamos a tener en 2017, donde se van a establecer 30 días para fijar un caudal hídrico, ¿sí?, para tratar de moderar todos los efectos, como dice ahí, ambientales y económicos que estaba sufriendo el oeste pampeano. La fiscal de Estado encargada de la demanda establece en esos 30 días, se reunieron todos los días, pero no se logró establecer un caudal mínimo, no lograban ponerse de acuerdo. Es así que llegamos al 2020, donde es la misma Corte la que termina estableciendo un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo. El problema es que no se termina estableciendo de dónde iba a venir agua, cuál era el agua que se iba a soltar, que no sea, se pedía que no sea un agua que ya está, la de reuso, que venga del embalse. Como eso no se termina de establecer, hoy 2022, La Pampa sigue pidiendo ante la Corte, sí, que aunque sea recibir de forma inmediata ese caudal mínimo, ya que como dice la fiscal de Estado que está llevando a cabo la demanda, que si una parte sigue teniendo el control total del río, no puede haber una negociación con igualdad de poder, porque ni la otra parte no está teniendo nada. Entonces plantea esto de que la estrategia que están empezando por ahí a plantear sea de que suelten el agua, ¿sí?, y que después negocien cómo se va a entregar, pero aunque sea que La Pampa pueda tener agua para negociar y o sea, estar en una relación de poder con más igualdad a Mendoza. En cuanto a, por ahí el conflicto, no es solo por ahí el culpar muchas veces como se sabe escuchar a Mendoza, a la provincia de Mendoza, sino que también están fallando otras partes que están involucradas en el conflicto, son las autoridades nacionales, ¿no? Como decía hoy, esa capacidad que tiene de muchas veces hacer cumplir
¿sí? Las normativas, los decretos, en este caso los fallos, las autoridades nacionales, que tampoco están logrando tener el suficiente poder para aplicarlas. Entonces, son varias aristas que hay que tener en cuenta en estas relaciones de poder que tenemos en el conflicto y no quedarse solo con culpa de Mendoza, la provincia de Mendoza, como sabemos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por tu exposición. Cabe aclarar que las exposiciones van a durar alrededor de 15 minutos cada una aproximadamente, y después se va a abrir un espacio para consultas, preguntas, comentarios de distinto tipo y abrir cómo es la conversación en general. También aprovecho para pedirles a que mantengan sus micrófonos apagados mientras duren las exposiciones, así evitamos interrupciones. Muchas gracias, Karen. Ahora continúa Andrea. Bueno, gracias Alexis, gracias Andrea y Karen y de parte de ustedes al Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional del Departamento de Historia. Bueno, intento compartir pantalla y hacer mi presentación. A ver. ¿Se está compartiendo? Sí, se está compartiendo. Bien. Bueno, puse un título a esta presentación. A ver, voy a tratar de respetar el tiempo porque es corto. Le puse un título tratando de unificar todos los abordajes que yo vengo realizando desde las ciencias sociales respecto del conflicto del Atuel. Bueno, más allá de que fue mi tema de tesis doctoral, como vos bien dijiste en la presentación, Alexis, de repente no, pero mi trabajo periodístico me sirvió tener una mirada o un interés particular por la cuestión ambiental y la cuestión socioambiental, con lo cual yo ya venía en parte mirando este conflicto. Bueno, la presentación de Karen también sirve muchísimo de contexto, ¿no? Para entender de qué manera se fue desarrollando todos los reclamos de parte de La Pampa ante el corte por el uso y la apropiación del agua del río Atuel por parte de Mendoza, cómo fue evolucionando ese conflicto en términos de los distintos reclamos jurídicos y políticos, hasta llegar a la actualidad. Así que en ese sentido, Karen, me allanaste el camino. Viene bien. Y bueno, yo trabajo sobre todo y vengo trabajando la cuestión de cómo se conforman las subjetividades, es decir, de qué manera se significa este conflicto, sobre todo en particular por parte de la comunidad de la provincia de La Pampa, y en particular haciendo foco en los distintos grupos que se conforman, no solo pensando en los afectados directos por la falta de agua, que serían y son los pobladores del noroeste de La Pampa, sino también el movimiento asambleario y otros grupos sociales como pueden ser englobados en lo que sería una élite política, una élite mediática también, es decir, aquellos actores sociales que llevan y se constituyen, digamos, en voceros de este reclamo. Y en ese sentido, por eso en el título de la charla puse ahí la mirada desde teorías y metodologías de la sociología ambiental y de políticas públicas. A ver cómo avanzo aquí. Bueno, no voy a explicar este gráfico, yo lo usé este gráfico en la defensa de mi tesis para explicar cuál es el contexto del conflicto, de qué manera esta cuestión de que la provincia de La Pampa es una provincia joven en cuanto a su institucionalidad, es un elemento que se tuvo en cuenta para analizar el conflicto y la disputa por el agua, y cómo se dio ese proceso de territorialización de manera desigual en cuanto a lo que es una provincia que se puede considerar más fuerte, como es la provincia de Mendoza, y una provincia en un estado, como dice ahí, de exclusión e incompletud, y esto está tomado de bibliografía no analizada en el marco ese de construcción, marco contextual. Y cómo se llega, bueno, a la actualidad a pensar en materialidades y subjetividades en torno al conflicto. Y cuando digo materialidades y subjetividades me refiero a las condiciones de vida en las cuales, digamos, se encuentra actualmente la población y de qué manera se construye la significación o la construcción de sentido, que es lo que abordo en particular.
Entonces, bueno, por supuesto, es claramente el del Atuel es un conflicto, claramente es un conflicto por despojo del agua, en términos de la ecología política, que ahora voy a explicar un poco de qué se trata esta mirada, porque yo en mi trabajo imbrico dos abordajes, ¿no? Uno es el de los imaginarios sociales, desde sus propias teorías y metodologías, y la otra mirada es la de la ecología política, que mira determinados aspectos de los conflictos por los elementos naturales. Entonces, la disputa claramente se da en una escala local, provincial y nacional, como lo señaló Karen también. Acá hay un actor importante que es el actor nacional, y en ese sentido también la ecología política analiza esos diversos actores. Entonces, bueno, mi objetivo de conocimiento en particular tiene que ver con las subjetividades, es decir, con entender cuáles son esas tramas, esas valoraciones, la forma en que se significa un problema como es esta tensión por un elemento natural. Y en ese sentido, lo que ven ustedes arriba en rojo, que dice comprender el conjunto de los imaginarios sociales, tiene que ver con esto que les señalaba al principio, de pensar en distintos actores sociales, en distintos grupos que intervienen en la disputa. Y en ese sentido yo lo que me propuse fue caracterizar, como dice ahí en tercer lugar, caracterizar elementos de sentido dominantes y alternativos, porque una de las primeras, de los primeros elementos que a mí me dio la pauta de que no se podía pensar en una significación única con respecto a este despojo, era las voces y los relatos de varios de los ribereños, puesteros y puesteras que viven en la zona de conflicto, cuando decían que el agua no la querían, que el agua les producía conflictos diversos, que les quitaba la casa, que les quitaba los animales. Con esas primeras entrevistas yo empiezo a ver que hay un discurso que tensiona con el discurso de reclamo, ¿no? Con el discurso dominante o predominante, que podemos decir que hoy está instituido en La Pampa, acerca de que el agua nos pertenece porque, bueno, efectivamente es un reclamo y es un despojo que tiene total asidero. Pero bueno, mi intención entonces era esto, ¿no? Entender de qué manera esos diversos discursos y narrativas tensionaban y qué implicaba esa tensión. O sea, no quedarme solamente en la descripción, sino pensar, bueno, qué implica que hay voces que van en contra de esas voces dominantes. Bueno, como les decía, yo trabajé desde dos abordajes teóricos y metodológicos. Uno es el de la ecología política, que me permitió, por ejemplo, describir, y eso está publicado en un libro, el movimiento social por los ríos, pensando sobre todo en el movimiento asambleario, es decir, cómo a partir de los distintos reclamos, en principio individuales, en principios, como relató Karen, con esta carta de Ángel Garay, estos primeros inicios de tipo individual se puede considerar, de qué manera en la década del 70, a partir de la conformación de la COPDRIP, se constituye un movimiento social en el sentido de que se institucionaliza, es decir, en el sentido de que más de 100 instituciones de diverso tipo de ideología, de diverso interés político y social, por ejemplo, logran conformar un reclamo único, el reclamo para que se restituya el agua. Otros elementos que permiten mirar la ecología política es de qué manera se van delineando los perfiles de los actores participantes, de qué manera se expresa la acción colectiva, es decir, de qué manera se visibiliza el reclamo. Acá en el mapa ustedes ven, por ejemplo, manifestaciones actuales. Mi trabajo básicamente lo hice entre el año 2015 y 2021, cuando presenté la tesis y la defendí, y todo ese tiempo yo lo que fui haciendo fue dar cuenta de qué manera se visibilizaba el reclamo, pero también recopilé materiales de archivo, documentación, de cómo se había ido poniendo en escena esa acción colectiva. Y eso me permitió describir el movimiento social. Y por otro lado, vean ustedes ahí, bueno, las escalas tienen que ver con esto, con la cuestión local,
con la cuestión provincial y la cuestión nacional. Hay diversas maneras de analizar un conflicto desde el punto de vista de la escalaridad. Hay tensiones también desde el punto de vista de esas escalas. Y por último, el punto de la juridificación, que tiene que ver con la interposición de acciones para el reclamo de un conflicto ambiental. Y en este caso, por ejemplo, me voy a ir adelantando porque no voy a llegar, pero después en todo caso vuelvo. Fíjense ustedes esta serie de enumeración de reclamos, que no es, el trabajo de Karen también lo expresa, hay otros trabajos que también lo manifiestan. En la provincia de La Pampa hay una preponderancia de estrategias por vías jurídicas y administrativas, por las cuales se ha actuado y puesto en visibilidad este reclamo. Y esto, ¿por qué lo resalto? Porque tiene el problema de pensar, y ahora vuelvo acá, tiene el problema de pensar en esto que se llama lenguajes de valoración, que menciona Martínez Alier, que es un investigador que trabaja desde la ecología política, que implica analizar desde qué puntos de vista los distintos contrincantes de un conflicto valoran el reclamo por ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, uno de los trabajos que yo hice, que presenté en algunos congresos, tuvo que ver con esto, con analizar la audiencia pública del año 2017, pensar de qué manera tanto La Pampa como Mendoza realizan el reclamo. Por supuesto, Mendoza lo hace desde un punto de vista económico y productivista, y La Pampa lo hace desde una mirada que tiene que ver con el reclamo por el ambiente, por la reconstitución del ambiente, también por la valoración económica, porque La Pampa, con sus informes hechos a través de la Universidad Nacional de La Pampa, incluso da cuenta de la pérdida monetaria que se sucede a partir del conflicto. Pero bueno, ¿cuál es el problema de esta mirada? Perdonen que los estoy mareando con mi presentación, pero me quiero apurar. ¿Cuál es el problema, digamos, de poner el énfasis en un reclamo que tenga que ver únicamente con la cuestión jurídica? Y tiene que ver justamente este problema con generar expectativas altas, en el sentido de pensar que con ellas se va a llegar a una resolución del conflicto. Entonces, mientras Mendoza en esta audiencia valoriza el aspecto económico, como dice acá, para enfatizar que esa provincia es un desierto y que se fue conquistando a través de la utilización del riego, La Pampa argumenta en relación con el derecho humano al agua y al daño ambiental. Y La Nación, bueno, que no ofrece argumentos, y lo que efectivamente hace y es visible si miramos los registros de la audiencia es un papelón, por cuanto no tiene ninguna posición y ni siquiera puede dar respuesta. Entonces, en este análisis de la cuestión jurídica, yo lo que digo es eso, ¿no? Que la resolución del conflicto a través de la justicia lo que lleva es a pensar que hay una expectativa desmesuradamente alta. Y el problema es que, de qué manera enlazo yo esta cuestión de analizar únicamente lo jurídico con lo social, tiene que ver con que no podemos pensar, en mi opinión, y a partir de mi análisis, un conflicto ambiental únicamente a través de ciertas características. Es decir, no lo podemos pensar desde el punto de vista únicamente del reclamo político. Entonces, bueno, es ahí donde yo entro y profundizo en esta cuestión de pensar los imaginarios sociales, que es un abordaje social que tiene que ver con poder comprender las significaciones de los grupos sociales en cuanto a los sentidos construidos, no solo de manera material, sino también de manera simbólica. Y de qué manera abordar y de qué manera poder comprender estas significaciones. Bueno, yo utilicé esta metodología que es larguísimo de explicar, no lo puedo hacer acá, pero me basé sobre todo en esta categoría de imaginarios sociales de un filósofo y psicoanalista llamado Cornelius Castoriadis, y toda la traducción o lectura que hace Manuel Antonio Baeza, que es un investigador chileno. Él propone un modelo de análisis para los imaginarios sociales, que es de tipo hermenéutico, de tipo interpretativo. En ese sentido, yo lo que hice fue
una trayectoria de investigación recopilando entrevistas, junto con el otro trabajo desarrollado, ¿no? de análisis de documentación, de visibilización del reclamo. Realizo entonces entrevistas en profundidad a puesteros y puesteros que viven en la zona de conflicto. Y a partir de ahí, del análisis de esas entrevistas, y por supuesto en articulación con la literatura, con la documentación y con mi propia interpretación, llego a conformar y hacer una tipología de imaginarios sociales referidos al conflicto por el agua. El imaginario social de la cultura del agua presente en Mendoza lo describí a través de fuentes secundarias. Y lo describí sobre todo para ponerlo en tensión con el imaginario social predominante o dominante de despojo y poetizado que predomina en la provincia de La Pampa. Voy a pasar directamente al imaginario social de despojo. Discúlpame, Andrea, ya llegamos a los 15 minutos, pero simplemente para avisarte nomás, para ir cerrando. Voy cerrando. Bueno, entonces, en resumen, yo lo que hago en mi tesis es hacer una tipología de imaginarios sociales referidos al conflicto por el río Atuel. Por un lado, determinar que hay un imaginario dominante de la cultura del agua. Por otro lado, este imaginario dominante de la cultura del agua tensiona con el imaginario social de despojo en la provincia de La Pampa, que como ustedes ven acá, es un imaginario instituido en la provincia de La Pampa. Por supuesto, ¿cómo lo determino? A través de los relatos, a través del análisis de las entrevistas, a través de documentación, a través de medios de comunicación. Tiene un alto grado de visibilidad en el sentido de que se muestra y pareciera que es determinante y homogéneo, como que la voz de los pampeanos es la del reclamo por el despojo del agua. Y la funcionalidad que tiene es ser consonante con el discurso oficial, es decir, legitimador de un statu quo. ¿De qué statu quo? Bueno, de una élite política, social e intelectual, representada por esos actores, ¿verdad? Y en tensión está este otro imaginario social, que es de olvido y de negación, que es el relato que predomina, o que emerge, mejor dicho, que es un instituyente, con ese otro relato de despojo. Bueno, ahí tengo innumerables transcripciones de entrevistas a pobladores, a pobladoras, donde hablan justamente de lo que significa el agua para ellos, pero donde también surgen, y acá ya cierro, Alexis, te prometo, donde surge en esta especie que pareciera de rechazo de que el agua vuelva, de que el agua se restituya, donde emergen otro tipo de reclamos. Y ese otro tipo de reclamos tiene que ver con lo que figura acá en tercer lugar, que se manifiestan con respecto a otras situaciones de desigualdad. Es decir, ellos no reclaman solamente el agua, necesitan el agua para vivir, no la tienen, no la disponen, pero cuando se les consulta por el agua, lo que manifiestan es esta cuestión que por supuesto tiene que ver con la ausencia del agua, con la falta de infraestructura cuando ha venido el agua porque sufrieron las inundaciones, con problemas de tipo material como pueden ser sus viviendas, la falta de acceso a la salud, a la educación y a la conectividad, al transporte, a la situación de poder conectarse con los lugares urbanizados. Y cuando se les pregunta con respecto a los reclamos específicamente y a las asambleas de reclamo, manifiestan una falta de apropiación de ese reclamo porque tienen una integración con la comunidad del sur de la provincia de Mendoza. Entonces, para cerrar, y para referir a esta cuestión del comienzo que hacía énfasis con respecto a las políticas públicas, es una deriva también de este análisis de pensar que el despojo que sufre la provincia de La Pampa, efectivo por las aguas del río Atuel y ocasionado por el corte desde la provincia de Mendoza, al interior de la provincia de La Pampa, se manifiesta en ausencia de políticas públicas en cuanto a la atención a esas demandas de la población ribereña. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay significaciones diversas, o sea, la comunidad del noroeste de la provincia de La Pampa tiene un imaginario social distinto a ese imaginario dominante del despojo,
reclama otras cuestiones, no solamente vinculadas al agua, no las manifiesta, por supuesto, de manera institucionalizada, no conforma un movimiento asambleario de reclamo por estas otras demandas, pero sí esas voces están visibilizadas, manifiestan que no son, lo que hacen es poner de relevancia que no hay un reclamo homogéneo respecto de lo que implica el agua, porque hay otra significación. Así que bueno, un poco muy apurado, eso es parte de todos los trabajos que vengo realizando, y bueno, los dejo a consideración, por eso digo, hay discusión para seguir el diálogo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora continúa Walter Casenave. Walter, bien. ¿Le parece que vaya compartiendo la diapositiva? Perdón, todavía no, yo te voy a indicar cuando Perfecto. se vayan y darle a cada clic del mouse aproximadamente 2 o 3 segundos para que se pueda apreciar, ¿sí? Perfecto, sí, sí. ¿Puedo comenzar entonces? Sí, sí. Bueno, ateniéndome estrictamente al título de la reunión, Políticas hídricas en la Pampa y el conflicto socioambiental por el río Atuel, creo que se puede decir que la geografía física, que es a lo que yo me dedico mayoritariamente, es imprescindible al conocimiento del problema y que debe complementarse con la historia. Ambos hechos se enlazan en que en el estado prístino del sistema, es decir, antes que fuera alterado por la mano humana, se trataba de un conjunto, casi diría un fenómeno hidrográfico, de varios cientos de kilómetros de largo, que empezaba, y esto habitualmente no se tiene en cuenta, en el sur de Mendoza, al sur de Carmenza, y se prolongaba en La Pampa en su mayoría. Todo esto estaba caracterizado principalmente por islas de todo tipo, algunas de ellas muy grandes, que formaban un sistema. Perdón, ¿desapareció la imagen? No, sigo acá, no sé. Decía que las islas y los brazos formaban un sistema anastomosado que durante mucho tiempo se consideró equivocadamente un delta interior, que ya fue advertido en época tan temprana como 1854, creo que fue, sí, advertido en su potencial económico. En ese año, reitero que es para meditarlo, 1854, todavía no se había realizado la ocupación militar del desierto, el doctor Edmundo Day de San Rafael se lanzó río abajo en una armadilla, en un bote. Yo supongo que habrá sido de tipo balsa, dadas las características hidrográficas, en una exploración del río del Atuel, que a estar por el doctor Horacio Di Frieri, tenía la intención de ver y registrar para desarrollarla económicamente algunas de las islas. No se sabe exactamente hasta dónde llegó, pero es muy posible que sea hasta la latitud de Limay Mahuida, donde por ese tiempo el río llegaba. Un panorama de lo que estoy diciendo, ahora sí, la puede dar la siguiente expresión de lo que nosotros llamamos mapas dinámicos de un pequeño sector de la Tierra. Tengan ustedes en cuenta eso. Es un sector de alrededor de 40 kilómetros. Sin embargo, con una riqueza hídrica que permite imaginar todo lo que permitía. Se extiende más o menos, está tomado en 1905,
más o menos desde el paralelo 36, el límite norte de La Pampa, hasta lo que sería la latitud de Santa Isabel. Si lo querés pasar, por favor. Bien, aquí hay una visión general. Empezamos con la denominación y vean ustedes cómo va creciendo la red hidrográfica. Los brazos no están identificados porque por ese tiempo todavía no se les había, o no se les había. Perdón, Walter, ¿seguís ahí? No sé si a mí se me congeló la pantalla. No, yo te diría que cada segundo o 2 segundos a lo sumo, Ah, vaya no, pasando. disculpe, porque en un momento pareció que se había congelado la imagen, por eso, disculpe. No, nada que disculpar. Esta aparición de los brazos se hace a los efectos de ir advirtiendo cuál era la... ¿Se plantó, Alexis? La mancha amarilla que acá dice que su conexión es inestable. Ah, entonces su conexión de internet está, tiene problemas. Ahí por las dudas le consulté a Germán, pero sigo pasando el mapa, ¿le parece? Bueno, sí, yo el comentario lo puedo hacer posterior. Solamente digo que la mancha amarilla que aparece arriba es el único médano que registra el cartógrafo, que es fue el doctor Edmundo Day. Ahí parece haberse activado otra vez. Perdón, fue el Eduardo Chaperús, no, doctor Day. Chaperús, que hace obra en su... A ver. Hola, ¿se escucha? Hola Germán, sí, es como que a veces se corta la señal ahí, es como Debe ser inestable. mala la señal acá. Dale. Bueno, cualquier cosita, mandame un mensaje otra vez. Dale, perfecto. Gracias Germán y disculpa. Bueno. Bien, les decía que es un relevamiento que hace de la zona el agrimensor Chaparús, el mismo que fundó General Pico, que evidentemente viene porque Alvear, el dueño de las tierras, ya pensaba dar... ¿Hay algún otro brazo? Bien, vean donde dice Río Salado Chadileubú, es más o menos la conjunción, la confluencia de ambos, y muy cerca de donde está la actual Santa Isabel. El Chadileubú obviamente es el colector que aparece aquí más amplio. Y lo que se ve ahora en última instancia son la división en chacras, posiblemente, o en lotes, que había hecho Chaparús. Bien, creo ahí se completa, Alexis. Seguimos nada más que con lo hablado. Yo creo que es suficientemente elocuente el mapa y cómo se fue armando, pero en un mundo regido por las cifras,
creo que una síntesis cuantitativa puede ayudar también a entenderlo, ¿no? La distancia, ya les dije, era que cubre este mapa de alrededor de 42 kilómetros norte-sur. El brazo más occidental figura como río Atuel. Es el único que tiene la denominación, más allá de los bañados del Atuel, que se indican, pero no están señalados en su extensión. Fíjense ustedes que entre todos los brazos que aparecen en este tramo, implican nada menos que 19 kilómetros de longitud, mientras que la suma de todos los brazos interiores y exteriores da unos 75 kilómetros. La cantidad de islas que yo mencionaba al comienzo, entre grandes y pequeñas, es de 27. Y la superficie total del área, de norte a sur, 231 kilómetros cuadrados. La cantidad de brazos y la superficie nos permite acceder a una expresión muy elocuente. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, te escucho, sí. Perfecto, creo que se le cayó la señal a Walter, ahí le avisé a Germán, ¿sí? Ahí dejo de compartir. Ahí Germán me dice que lo va a ayudar de vuelta a Walter para poder restablecer la conectividad. No sé si esperamos unos minutos o seguimos con Néstor. No sé, en este caso, Andrea, cómo podríamos hacer, porque no sé cuánto puede tardar la reconexión de la señal, porque es un tema del internet. Sí, bueno, obviamente lamentamos la situación y Sí, me parece mejor para no demorar y de última cuando Walter se pueda volver a sumar que cierre, creo que el mapa ya se había desplegado casi en su tal totalidad, que cual. pueda cerrar. No sé, Néstor, si estás de acuerdo. O empezar ya. Perfecto, Néstor. Entonces podría continuar usted. Ahí le voy a avisar a Germán para que estén al tanto. Puede empezar a compartir su presentación. Bueno, Muchas gracias. no, gracias a ustedes. ¿Están viendo? Sí, Néstor, se ve bien. Bueno. Bueno, hecha esa presentación, les voy a compartir la exposición, pero voy a hacer esta aclaración y voy a empezar por esta descripción muy rápida de la cuenca del desaguadero Salado Chadillugú-Curacó, a la cual pertenece el río Atuel, y en la que se vive todo un proceso que es muy similar al del río Atuel. Primero y principal, absoluta desertización y falta de caudal, sobre todo en La Pampa, ausencia de un organismo técnico o un organismo de cuenca totalmente institucionalizado, como tenemos en el Coirco, en este caso, tanto la cuenca del desaguadero Salado Chadillugú y como la del Atuel son organismos de cuenca muy débiles en cuanto a su institucionalidad,
promovida y ejecutada por las provincias condóminas, es decir, si no hay dos sentados en una mesa, no se puede compartir. Todo el ejemplo de la disputa por el tema de Portezuelo del Viento fue una muestra de cómo un organismo de cuenca fuertemente institucionalizado y con una estructura institucional de gestión del agua, en un tratado interprovincial con presupuesto, con gerencias, con una administración del agua coordinada entre las 5 provincias, no sin consenso, no sin conflicto, pero sí en un marco institucional que asume una gestión del agua administrada en conjunto. Es más, hoy en día, con la gran crisis climática y a pesar de las reducciones de los caudales, hoy todavía se puede garantizar en la cuenca del Colorado un caudal para agua potable, un caudal para riego, un caudal para las industrias y un caudal para las extracciones petroleras y otros usos industriales. Pero vuelvo al tema de la cuenca del desaguadero. Voy a hacer una breve descripción. En este gráfico tenemos la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza. No sé si están viendo, si yo les ayudo acá con un puntero. En este cuadro, me contestá, Alexis, si están, porque si están escuchando y si va bien. Todo perfecto. Pero bueno, gracias. Bueno, acá en San Juan tenemos el río Hachal y su obra de regulación, Cuesta del Viento. Es un caudal que proporcionalmente son 10 metros cúbicos por segundo de toda la cuenca. El río San Juan, que tiene, fíjense, Caracoles, Punta Negra, Uyum, y están haciendo el Tambolar, con una demanda por parte de la provincia de La Pampa, oponiéndose a la ejecución de esa obra, a la que ha dado respuesta a la Corte. Pasamos a Mendoza. Río Mendoza tiene la presa Potrerillo y promueven la obra Upayata, nueva. 50 metros cúbicos por segundo de proporción en la cuenca. Es decir, yo lo he referido a esto para que tengamos relación que el Atuel, salvo con el Tunuyán, es el más chico de la cuenca respecto a los afluentes de Mendoza, de la cuenca, digo, perdón, no cuenca. Después el Tunuyán, que también tiene el Carrizal, que está incluso saturada por la presencia de sedimento y auspician la ejecución de otra central, que es otra presa, que sería Los Blancos. Y el Diamante, que tiene los reyunos y están promoviendo el Baquiano a partir de la caída de Portezuelo del Viento, en donde están buscando digamos, la redistribución de esos dólares según sea la puja entre los distintos departamentos de Mendoza. Nadie se preocupa ahí por el agua ni por el ambiente, sino cómo hacer para gastar en un emprendimiento los fondos de la obra de Portezuelo. Y por último, bueno, el Nihuil y el Valle Grande son las obras de contención que tiene Mendoza en el Atuel, y después tenemos el Grande, que por ahora no tiene nada, que tenía previsto Portezuelo, y ahora están agitando para, según dicen ellos, escapar a la demanda de La Pampa, el trasvase del Grande al Atuel, que nosotros obviamente, y creo que todas las provincias aguas abajo que integran el COIRCO se van a oponer. Sigo acá, quiero hacerles una pequeña
activación de estos ríos, de estos afluentes, ahí tenemos el Jáchal, el San Juan, el Tunuyán. Tienen estas rayitas verdes, ¿ven? Esas rayitas negras. A partir de ahí, todos estos ríos están secos. Esa raya seca implica hasta acá la presa y hasta acá la zona de riego. Luego, seco. Luego, seco. Luego, del Jáchal acá, seco. Tunuyán, seco. Diamante, en este último tramo, seco. Y el Atuel, que conocemos, muestra hasta Carmenza y luego todo el tramo que nos afecta a nosotros, más los bañados que tenemos del Uncal y demás en la confluencia del Atuel con el desaguadero Salado Chadilubú, y las sucesivas lagunas de Puelches, y después el Curacó que llega al Colorado. Todo esto está absolutamente desertizado y todo esto tiene el mismo paradigma. ¿Cuál es ese paradigma? Usar el agua en un sentido absolutamente arbitrario, unilateral, pero lo peor es que se usa con un criterio productivista que termina el agua donde se termina la última melga de riego. Y a todo esto le podemos sumar que esas zonas de riego que se absorbe toda el agua de cada uno de esos ríos afluentes del desaguadero, se convierten en un gran reservorio de agua, pero de una eficiencia de riego absolutamente ineficiente, que no supera, según muchas determinaciones, lo quisimos hacer científicamente o técnicamente con el INTA y con la delegación de Mendoza en la CIAI, en una granja demostrativa en Mendoza, y se han opuesto, no quieren saber nada con las intervenciones conjuntas en las distintas etapas de la obra. Bueno, si esto les sirvió, lo ven, me preocupa a mí si lo ven o no lo ven. Después... sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Lo pudieron ver que ese paradigma es apropiarse del agua y no respetar, por supuesto, ningún uso ambiental, que es lo que ha reclamado La Pampa en la última parte del juicio. Estos son los caudales que ha tenido el desaguadero, y como ven acá, después del 2008, no corre más porque desde la tercera presa lo agotaron. Y ahora siguen, vuelvo a reiterar, con Tambolar. Vuelvo a reiterar también que el Tambolar tiene una oposición, una cautelar en la Corte Suprema de Justicia, que si ustedes necesitan, después se las explico. Estos son los usos del río Atuel. En este momento, acá abajo estamos Mendoza y La Pampa, acá están los dos brazos del río, el brazo del Atuel propiamente dicho, y el Salado, que va en esta dirección. Acá tenemos un emprendimiento minero Hierro Indio, que ustedes ven, es otro de los usos que también están proclamando y que ha generado, en el caso de Mendoza, grandes oposiciones del pueblo, por la, digamos, oposición a que se derogue la ley, como se hizo, y se tuvo que volver atrás, la ley 7722 de los usos extractivos del agua y la contaminación que ellos producen. En esta zona, en la zona de lo que se llama la junta, en donde se juntan los dos ríos, y para que ustedes sepan también, no sé si lo saben, pero este brazo del Salado son las nacientes, perdón. Estos brazos del Salado, como decía, son las nacientes. En sus nacientes está el complejo turístico Las Leñas. Es decir, que ese complejo turístico también forma parte de la cuenca del río Atuel en Mendoza. Bueno,
en esta unión de los dos ríos, de los dos brazos del Atuel, se produce o se registran desde hace mucho tiempo caudales de 45 metros cúbicos. Y acá hay una zona de una depresión donde hay muchas pérdidas naturales por la infiltración del agua, en la que a los Nihuiles llega un 15 metros cúbicos menos que los que están acá. O sea, 32, 33 es el módulo histórico del río Atuel. Acá está la presa de los Nihuiles, está la presa Valle Grande más abajo, que es la que regula los usos, la que vemos, y todo esto que ustedes ven verde acá es la zona de riego de Mendoza. Hasta que llegamos a Carmenza. Y ahí se traduce nuevamente el paradigma que citábamos para toda la cuenca del desaguadero, donde desde acá, una vez utilizada el agua buena, digamos, el agua que viene de la cordillera, del agua que compartimos, acá se extingue el cauce permanentemente. Estas líneas que ven acá amarillas son los drenajes de riego. Y esto, el día que dejan de regar, por eso en invierno, escurre agua hacia la pampa, que es la única oportunidad en la que tenemos caudales que son, como le llamamos nosotros, de reuso, es decir, que han pasado por todo ese manto de riego y se han convertido en una calidad inferior, muy inferior, del cauce del río Atuel, de la calidad del agua del río Atuel. Para que tengamos un orden de magnitud, un gramo por litro sería, 1 miligramo por litro, perdón, sería la calidad del agua de riego, de la calidad original del río, y 2 gramos por litro o 2 miligramos por litro la de la cuenca baja con agua de reuso. Vale destacar estos valores porque estamos hablando de el primer ejemplo, y acá esto que ustedes ven, olvidaba decirle, este es el canal o el caño que lleva agua a Santa Isabel y al Algarrobo del Águila. Este caño sale de un surgente acá que se llama Punta de Agua, no del agua del Atuel. Y por último les quería completar la idea de decirles que toda esta zona es de amplísima afectación y han cometido, o no han cometido, han hecho una especie de canalización impermeable total del río. Están en lo que se llama el canal marginal y también tiene graves problemas de reaparición de napas y demás. Voy a dejar esto porque voy muy rápido, muy mal con el tiempo. Pero acá se cristalizan la absoluta apropiación de todos los usos que hace Mendoza. Acá hay una zona turística, o sea que este es otro uso que también se ejerce y a veces entran en pugna con el riego cuando vienen los fines de semana largos o zonas o épocas de rafting, de vacaciones o de lo que sea, en donde entran en conflicto con la zona de riego. Acá en Carmenza se agota absolutamente el agua. Quiero decirle que en línea recta es más de 100 kilómetros hasta La Pampa. Por lo tanto, esta porción del territorio mendocino sufre las mismas consecuencias que nosotros en La Pampa. Lo que pasa es que en cada uno de estos casos, como los que mostré arriba en todas las demás cuencas, a las poblaciones locales las conforman con una política de subsidios o de sostenimiento. Ahí quedaron plasmadas en la diapositiva anterior el río en Mendoza. Y acá está el río en La Pampa. Como ustedes ven,
el río quedó, recién estaba explicando Walter, quedó resumido al brazo del arroyo de la Barda, el único activo, y ha tenido, este era el actual viejo, digamos, que pasa por Santa Isabel, creo que está totalmente desactivado desde hace muchísimos años. El único brazo activo de toda la cuenca es el arroyo La Barda, que se une acá en Paso Maroma con el desaguadero. Y a partir de ahí discurre por toda la provincia de La Pampa. Acá está toda una zona de bañado y acá están las explotaciones petroleras, las explotaciones agropecuarias de cada uno de los pobladores, las poblaciones ribereñas, que bueno, tienen que sufrir desde hace muchísimos años ese corte del río, esa readaptación, muy bien descrita por algunos investigadores pampeanos, una readecuación a esa situación, sin agua y sin posibilidades de, digamos, de no hacer otra cosa que poder defender su producción solamente con, digamos, sin agua, sin absolutamente nada de agua. Entonces, hay veces que cuando ellos ven que viene agua, a veces hacen alguna crítica porque dicen que le alteran, y es cierto que le alteran la crisis o el esquema de producción al cual se han tenido que readaptar. Lo que pasa es que el agua ocupa esos lugares y la pendiente regional también, y la vegetación fundamentalmente de especies exóticas, tamariscos, que crece desenfrenadamente por esta oscilación de ingresos y retornos de agua, esa oscilación entre ingresos y retirada del agua, que son tremendamente nocivos para todo el escurrimiento del río. En esa situación también está digamos, la recepción por parte de los productores de el beneficio del agua, que es la única fuente de recarga de las napas en esa región y que a ellos les permite tener un poco de agua de los para extraer de los molinos y tener para su vida tanto privada como para su ganado. Disculpe, Néstor. Sí. Disculpe, Néstor, ya pasamos los 15 minutos, simplemente para que pueda ir. Qué rápido, che. Sí, pasa rápido el tiempo. A mí me pareció que recién estaba empezando. Bueno, paso de nuevo, acelero. Este es para mí el gráfico hecho por Betty Dillon, es para patrimonio de ella, pero para mí es el gráfico que más representa el daño ambiental que ha sufrido La Pampa por esa acción del corte del agua. En el año 1947 se produce el cierre total, el llenado de los Nihuiles, en un llenado, como podemos decir, fuera de todas las normas también, porque siempre que se hace una presa hay normas de llenado para que no se produzca esto, pero Mendoza se apropió del agua en ese momento y estuvo 25 años cortado el río Atuel. Quiere decir que asumimos como provincia con el río absolutamente cortado en el año 1952. Pero decía que en el año 47 coincidió exactamente, bueno, sabíamos que en eso ya lo han dicho Karen, lo han dicho todos, era un territorio nacional, y este censo estableció en esa época para la zona ribereña del Atuel una población, fijémonos, de 7.800 personas. Esta población
no la hemos podido recuperar. Fíjense, acá fue el corte, no la hemos podido recuperar y no sé cuáles van a ser los datos este año en la región, ¿no es cierto? Con el censo que se ha hecho en mayo de este año. Quiero decir esto, que es un paradigma de cómo ese salvaje corte provocó ese grito, ese reclamo de don Ángel Garay, fallecido hace poco, vaya nuestro agradecimiento y nuestro homenaje, y saltando por todos los estamentos burocráticos, llegó al presidente, que ordenó, o sea, mandó una comisión de agua y energía, que era la autoridad de aplicación en aquel momento de los recursos hídricos nacionales, y ordenó las sueltas anuales. Estos son los primeros, ¿cómo podemos decir? Los primeros antecedentes de lo que hoy llamamos caudales ambientales, pero que eran sueltas anuales esporádicas y demás. Tampoco en esa época, para no ser novedosos ahora, tampoco las cumplió Mendoza. En consecuencia, vuelvo a repetir, para mí esto significa el paradigma de el inicio de un grave daño ambiental, y lo representa con magnitud porque a esta población que teníamos en aquel momento, estos 7.800 habitantes, la mitad se tuvo que ir, y los que quedaron están habitando hoy con esos despojos del agua que han sufrido. Sigo porque me están apurando. El 16 de julio del 2020, después de los juicios que nombró Karen al principio, la Corte estableció, quiero recordarles que la Corte estableció este caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo porque en el fallo anterior, en diciembre del año 2017, la Corte había establecido un caudal, un caudal mínimo ambiental para recomponer el ecosistema en el noroeste de La Pampa. Pero no le puso un número. Nosotros, La Pampa, nos habíamos presentado con una propuesta y un estudio muy profundo elaborado por la Universidad de La Pampa, encabezado por Pablo Dorne, en el que se establecía un caudal mínimo para La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo y una calidad de 2.450 microsiemens por segundo. Es decir, que establecíamos una metodología, un trabajo que tenía una gran calidad científica que no pudo ser rebatido por Mendoza nada, pero que aplicando, Mendoza había propuesto 1,2, imagínense que no alcanza, no llegaba ni a la puntilla, y entonces establece que primero, cada vez que estableció un fallo, estableció que sigamos negociaciones. Y en ese caso se reactivó, por un lado, la CIAI, que era un organismo de cuenca que se había creado después de que salió el fallo del 87, que se llamó Protocolo de Entendimiento Interprovincial. Y se creó ahí la CIAI, pero la CIAI estaba integrada, Comisión Interprovincial de la Tuela Inferior. Ya se tomaba solamente la Tuela Inferior, cosa totalmente, digamos, contraria a lo que es la unidad de cuenca, la unidad de gestión ambiental de una cuenca hídrica, bueno, de toda la nueva normativa que existe a partir de 1994. Ese caudal que estableció la Corte es como una cuenta de almacenero, porque La Pampa puso 4,5, Mendoza 1,2 y el Instituto Nacional del Agua le sugirió con una planilla de Excel 3,2 y bueno, tomó eso. Pero establece esto, que es como meta interina. ¿Qué quiere decir? Que para adelante puede cambiar a favor, pero como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 en el límite interprovincial de La Pampa con Mendoza. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ahí, y este otro complementario, ordenar a la provincia involucrarse
involucradas que junto con el Estado Nacional, ¿ve? Lo hacen partícipe al Estado Nacional de aquella CIAI que no era Mendoza y La Pampa, determinen en la órbita de la CIAI las acciones y obras que las acciones y obras. ¿Qué son acciones y qué son obras? A veces la gente está muy confundida qué son eso. Obras, bueno, sabemos, hormigón, compuerta, canales, todo lo que sea obra civil. Pero acciones son aquellas que hacen al manejo del agua. Entonces, se hizo una comisión de manejo, de modelación del río, encabezada por el Instituto Nacional del Agua, en la que se demuestra que es perfectamente factible poder regar con algunas maniobras, por ejemplo, desembalses y embalses de los nihuiles, o evitando la evaporación, es perfectamente factible lograr este caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo que está fijado acá en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza. Esta situación... Sí, disculpe disculpe. No, sí, porque tendríamos que darle el pie a Walter, y si le parece, mil disculpas, si quedan ideas de su presentación lo podemos compartir en la puesta en común. Si surgen algunas dudas o usted puede explayarse un poco más, ¿le parece? Te cierro ya, déjame pasar la próxima. Acá bueno. están las dos obras que ahora últimamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos pujando permanentemente, incitando a que se hagan reuniones de la CIAI, y estamos también, hizo la provincia el 8 de agosto, que fue el aniversario de los derechos pampeanos por el Atuel, también hizo una propuesta ante la Corte Suprema para que se haga una audiencia pública con Mendoza, La Pampa y Nación para establecer un acuerdo para el cauce del río y para establecer cuándo se va a soltar efectivamente ese 3,2 metros cúbicos por segundo. Estas son obras complementarias que hemos ido haciendo nosotros, limpieza y adecuación del cauce del Atuel en el tramo hasta Algarrobo del Águila, donde están, bueno, en algunos bañados al requerimiento de la gente y demás, se van a hacer pequeñas rectificaciones, recuerdo, porque no podemos afectar ambientalmente la cuestión. Y el otro estudio que hemos hecho con la Universidad de La Pampa, y acá ya termino, es el estudio de base de recomposición del ambiente, que hemos entrado en contacto con toda una serie de pobladores ribereños en las localidades de Algarrobo, del Águila y de Santa Isabel, y este grupo de la universidad ha avanzado singularmente en la determinación de la situación general, en la difusión de estos temas y en la toma de conciencia para digamos, el conocimiento sobre el río Atuel. Y estos son los reclamos populares que acompañan toda la gestión pública, que sin ellos no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por su presentación. Bueno, Walter, acá contamos con su presencia nuevamente, por suerte. No sé si le parece que presente nuevamente la diapositiva o para ir cerrando las ideas que usted estaba exponiendo. Yo diría que ya están vistas, pasar a otros conceptos. ¿Cuánto es lo que me queda? ¿8 minutos más o menos? Alrededor de 5 minutos, más o menos, sí, aproximadamente. Bueno, pero ningún problema. es entre 15 y 20, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, no voy a hacer todo lo breve posible. Les llamaba la atención, después de pasar el mapa, sobre uno de los parámetros que surgen de la parte cuantitativa. La relación daba 300 metros por kilómetro cuadrado, la densidad de drenaje. Piensen lo que representa eso. En un kilómetro cuadrado, 300 metros de brazos, ¿no? Y las grandes lagunas que ya se apreciaban ahí, que son 11.
Todo esto, ¿por qué lo expuse? Porque yo creo que es una de las pautas que ayuda a entender o a explicar lo que pide el título. La creación de una política hídrica en La Pampa. Fíjense que hay 3 detalles que son muy sólidos, que debidamente usados en tiempo y lugar, hubieran dado a una política hídrica por lo menos firme, ¿no es cierto? A fines del siglo, el primero sería que a fines del siglo XIX ya había poblamientos y cultivos cristianos en el Alto Valle del Colorado. Incluso cuando llegan las tropas al Alto Valle, las tropas militares, ya hay pobladores. La segunda pauta la estaría dando que en 1898 existía un transporte desde Telén hasta un sitio a orillas de los bañados del Atuel llamado Chacras de Pío Laza. Y en el topónimo mismo hay toda una carga de significación, porque la palabra chacras implica cultivos. O sea, 1898 había el suficiente flujo económico como para que hubiera una línea de una galera, y hay que conocer ese camino, que es dificultoso para hacerlo por tierra, lo que sería en una galera en ese tiempo, ¿no? Y la tercera pauta es, ya se comentó acá, la creación de la colonia Butaló, que posteriormente fue abandonada prácticamente por Nación. Al respecto, a los que les interese, son muy interesantes los libros de tierra que están en catastro, en lo relativo a los cultivos y la cría de animales. Esas 3 referencias bien pudieron haber servido para el establecimiento de una política hídrica. Pero hubo 2 acontecimientos que de algún modo ya se comentaron, al menos uno de ellos, que frustraron cualquier intención al respecto. Uno fue de carácter antrópico, es directamente el robo, la apropiación de las aguas de toda la cuenca, del desaguadero salado Chadilebu-Curacó y fundamentalmente del Atuel. Pero el otro es de orden natural y fue la terrible crecida del río Colorado en 1914, que arrasó el Valle del Colorado, y supongo que con eso también cualquier latencia de formular una política hídrica. Todo esto en el marco de la condición territorial de La Pampa, que fue nefasto por la indiferencia que implicaba, porque salvo quizás el gobernador Duval en la década del 40, ninguno de los otros mandatarios, o muy pocos, tuvieron una intención global de desarrollo en cuanto a la política hídrica. Bueno, había algunas implicancias, pero en honor a la verdad las voy a dejar de lado. Esa falta de política hídrica se refrenda con la dolorosa indiferencia que tienen las provincias de Cuyo, especialmente Mendoza, ¿no es cierto? No me refiero al pueblo mendocino, al pueblo en sí, al pueblo llano, sino a las clases gobernantes que nos hablaban y nos hacían hablar de los hermanos mendocinos. Desgraciadamente no hay tal. Mendoza no dio nunca agua, ni creo que la dé por las buenas. Pero esa es otra historia, como decía aquí. Eso fue un verdadero crimen ecológico. En los años 40 del siglo pasado había elementos para esa política y prácticamente desaparecieron. Bueno, piensen ustedes, en un agregado que hago, que ese egoísmo de las provincias de arriba, en la resolución 5049, que implicaba 3 entregas con un 2,5%,
dicho en palabras simples, implicaba la entrega de 2 litros cada 100. Ni siquiera eso. Hay una circunstancia que, más allá de los aspectos físicos y humanos, quisiera destacar, que es muy curiosa, pero se puede subrayar que en forma contemporánea y acaso anterior a la implementación de políticas y movimientos de rescate, hubo un inicio de la lucha por parte de áreas culturales de La Pampa. Músicos, pintores, escritores, poetas, fueron simultáneos a los reclamos que empezaron después de la década del 50, a los reclamos oficiales. Reclamos que epilogaron en la sistematización, de las cuales la última fue la Fundación Chadileú. Finalmente, digo, los efectos generados por el ambiente, por los cortes, se pueden calificar como crímenes ecológicos. Y fíjense ustedes, los aspectos cuantitativos van a ser más elocuentes. En el aspecto físico, la desaparición de los bañados del Atuel fue más que un crimen ecológico, porque fue a instancias. Piensen que implicaban esos bañados como mínimo 4.000 kilómetros cuadrados. 4.000 kilómetros cuadrados, groseramente explicitados, sería un cuadrángulo que desde Santa Rosa a Catriló y de Santa Rosa a Castex. Ese cuadrángulo implicaría más o menos la superficie. Y finalmente, en el aspecto humano, también es elocuentísimo. En 1905, un censo oficial señalaba... ¿Se cortó nuevamente? No, Walter, no, lo escuchamos perfectamente. 1905, un censo oficial señalaba para el área de General Alvear 400 habitantes, para el área de Santa Isabel 300. Fíjense la escasísima diferencia que hay. Bien, hacia el año 2020, perdón, el área de Alvear debía rondar los 80.000 habitantes. Puede que haya crecido. El área centrada en Santa Isabel, 5.000. ¿Ese crecimiento a qué se debió? Al agua. Y piensen ustedes que Santa Isabel, de haber tenido una posibilidad similar, aplicando nada más que el 3% de crecimiento demográfico vegetativo, que es la cifra que utiliza la UNESCO, no es algo arbitrario, andaría también en los 70.000 habitantes. Agréguenle, librada a la imaginación de ustedes, las enormes pérdidas y los cambios climáticos. Muchas gracias y pido disculpas por las interrupciones ajenas a mi voluntad. Muchas gracias, Walter, ningún problema. Son problemas técnicos que suele pasar seguido, lamentablemente, así que ningún problema. Muchas gracias a todas las expositoras y los expositores. La verdad que nos brindan visiones muy interesantes para poder seguir discutiendo y repensando esta problemática tan importante y crucial para La Pampa y la región, como comentábamos al principio. Y bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas, para comentarios, que pueden ser ya sea activando el micrófono directamente o también por medio del chat, ¿sí? Por ahí una consulta que estaba pensando como para romper el hielo en la actualidad, sobre todo para Néstor, es si podría comentarnos más en profundidad cuáles son las acciones que actualmente viene desarrollando la Secretaría de Recursos Hídricos en tanto organismo público provincial en
en el marco de la lucha por el río Atuel. Algo usted mencionó y se hizo mención a nivel general, pero si podría profundizar al día de hoy, ¿cuál es la situación? Es decir, ¿cuál es la acción que viene desarrollando la Secretaría? Y también lo estaba pensando en relación a los actuales debates que hay respecto al cambio climático y los efectos que tiene a nivel global y en este caso a nivel regional en una cuestión tan crucial como es la problemática del río Atuel. Bueno, gracias. Sí, me iba apurado y no, hay cosas que las dije así a la pasada y que probablemente no se entiendan. Me voy a referir a lo último, desde que salió el fallo, porque si no se hace muy largo. Respecto al cumplimiento del fallo, hay una presentación, la última, vamos a empezar de atrás para adelante. Hay una presentación hecha de la fiscal de Estado el 8 de agosto, cuando se celebró el Día de los Derechos de Pampeanos sobre el Atuel. Se presentó una nueva petición ante la Corte en conjunto con la CIAI Pampeana. Nosotros le llamamos CIAI Pampeana a la delegación de La Pampa en el organismo de Cuenca. Esa delegación o esa CIAI pampeana está integrada por los organismos públicos con incumbencia en el tema, como es Fiscalía, como es la Secretaría de Recursos Hídricos, como es Ambiente y como es la Secretaría General de la Gobernación. Y además interviene la Universidad Nacional de La Pampa, intervienen las organizaciones de defensa de los recursos hídricos, como es la Fundación Chedilibú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. También participa, en algunas ocasiones participan invitados los intendentes. Pero bueno, esa CIAI promovió con el gobernador la reacción de nuevas medidas dentro del ámbito judicial, buscando que se cumpla con el fallo. Esa medida es promover una audiencia pública entre La Pampa, Mendoza y la Nación para establecer claramente que cuándo se puede cumplir esos 2 metros cúbicos por segundo, habiéndose agotado después de aquel fallo, después del 16 de julio, la instancia de discusión en conjunto, en la que obviamente no estuvimos de acuerdo. La Corte estableció, y ahí está un tema tuyo, el que planteaste también, el tema del cambio climático, que fue reiteradas veces agitado por Mendoza como que por el cambio climático ellos tienen menos río y por lo tanto a nosotros no nos corresponde. Esto está hasta escrito, ¿no? Y ante la Corte. Pero básicamente las comisiones eran 4. Modelación del río, un nuevo organismo de cuenca, para que ustedes tengan una idea, al artículo 2º promovido por Nación en base a otros organismos de cuenca de la Nación, propuso en el artículo 2º el manejo, digamos, como dice cualquier gestión integrada de los recursos hídricos, el manejo consensuado, conjunto y compartido de la cuenca. Bueno, cuando llegó ese artículo 2, obviamente Mendoza lo impugnó, se retiró porque dice que ellos no van a permitir que nadie le maneje el agua adentro de Mendoza. Se hicieron las otras comisiones y también hay una comisión de monitoreo ambiental a la que también se negaron en el sentido de que no quieren que se manifieste esto y que solamente cuando se pueda cumplir con el fallo, que ellos dicen que no van a cumplir porque no tienen obras, esa comisión de monitoreo ambiental no va a poder medir el efecto de el cambio que se va a producir para la reconstrucción del ambiente. Y también, paralelamente, en el ámbito interno estamos promoviendo estos estudios
uno con la Universidad de La Pampa, que coordina Betty Dillon, que es el estudio de base del caudal ambiental y daño ambiental del río, el río Atuel en La Pampa, que estableció, porque está terminado, miradas desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, de la percepción del conflicto, y a partir de ahí estamos en la etapa ya para hacer la publicación de los mismos y la difusión de los mismos, en el sentido de que ha sido de gran utilidad porque se ha podido hablar con importantes sectores sociales de la población y con los vinculados al uso del agua específicamente en el río. Y también hemos hecho un estudio de limpieza y rectificación del cauce, que es la única obra consensuada que hay en la CIAI, entre La Pampa, Mendoza y la Nación. Y paralelamente también estamos gestionando, con todas las negativas de Mendoza, la implementación de una red hidrológica ambiental, una red hidrológica, perdón, hidrológica de la red nacional, que Mendoza se niega. Nosotros todos creíamos antes que Mendoza cuida bien sus recursos. La verdad, no cuida nada, no mide nada, no evalúa nada, y le conviene a su ineficiencia de riego no medir, no manejarse de esa manera. Así que esta y la acción permanente en vinculación con el río Atuel que tenemos en cada una de las actividades que están haciendo. Y aprovecho para hacer una invitación para el día 21 de octubre, que se celebra en concordancia con el día de la creación de la firma del Gobierno Nacional de la Colonia Agrícola Bútalo. Se celebra el 21 de octubre el Día de la Reivindicación de los Derechos Pampeanos por el Atuel, y los invito a que todos vamos a hacer una gran manifestación para pedirle a la Corte que esos 2 metros cúbicos esos 3,2 metros cúbicos por segundo corran, no sé si consensuadamente, pero sí permanentemente, que va a ser el día que eso ocurra, va a ser el día de empezar a ver la historia de otra manera. Muchas gracias, Néstor, también por la invitación. Acá hay una pregunta de Sara en el chat que dice: ¿a qué se refiere con el tema de limpieza del Atuel? Limpieza del Atuel es despejar las especies exóticas, como los tamariscos, que se desarrollan de una manera ya casi de bosque, muy promovido por alternancia entre entrada de agua y retiro del agua, que provoca ese impedimento a un normal escurrimiento ya con una baja pendiente del río. A eso se refiere limpieza del cauce, es decir, una pequeña apertura en las zonas donde está más comprometido, en esos humedales que hay en la región, y correrlos a los costados y hacer una intervención pequeña de poca distancia, de pocos metros, uniendo distintos lugares. Pero eso se trata de limpieza y adecuación del cauce. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna nueva consulta que quieran expresar por acá. Lamentablemente estamos corriendo con el tiempo en contra, porque a las 8 termina la sesión. Ah, ahí veo a Antonella, que levantaste la mano. Comentanos. No, cortito. Quería consultar, no sé, en un momento Néstor nombró el tema del modelado del caudal, de cómo llegaría el río con ese caudal que ahora nos da la Corte, 3,2 creo que dijiste. ¿Eso cuándo lo van a publicar o cuándo va a ser accesible al público? Y también, bueno, obvio la consulta de si ya tienen idea de cuánto va a llegar o eso, y si el estudio de base que están haciendo con la población contempla
que la población sepa si esa agua le va a afectar o no, digamos. Porque por ahí uno puede opinar algo hoy, pero si fuese otro el panorama, tal vez cambiaría de idea, no sé. No te entendí bien la primera parte. La segunda, ¿cómo se va a usar el río? Es justamente ese caudal mínimo ambiental. Es justamente eso lo que promovió la realización de este estudio, que es eminentemente social, que busca que la población tome conocimiento y se vaya digamos, tomando conciencia de cuál va a ser el impacto que va a producir ese caudal ambiental, que no va a ser para fines productivos, porque obviamente no alcanza para nada, sino que es de recomposición del ambiente. Y lo que no te entendí, vuelvo a repetir, es al principio. ¿Qué decías del comentó algo de un modelado de hacia dónde, qué sector llegaría el agua si se liberara ese caudal. Creo que lo dijo al principio. ¿Eso cuándo va a estar accesible al público para que lo podamos trabajar? Está accesible al público ya. Lo que vamos a hacer nosotros es promover una serie de publicaciones ya efectivas y presentaciones del trabajo en el resto de la provincia. Estamos terminando con los trámites administrativos, entre paréntesis, pagar. Ah, listo, genial. Bueno, por ahí lo podemos entonces solicitar en recursos hídricos, digamos. Sí. Formalmente o eso. Genial. Y esto también queda como antecedente y como disposición para este núcleo de estudio. Desde ya les digo a todos que está toda la información disponible en la Secretaría o en los lugares que ustedes puedan consultar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos posibles comentarios, consultas, uno de Héctor Gómez, que levantó la mano, y Andrea Datri, un comentario. Héctor. Bueno, yo quería simplemente decir que todo este panorama tan amplio que nos han mostrado los expositores, muy precisos por otra parte, demuestran la gran dedicación que han tenido para poder estudiar desde muchos puntos de vista, de varios puntos de vista, el problema. Hay un tema que vos no mencionaste, y es el cambio climático. O sea, todo lo que se ha visto, todo lo que se ha discutido, todo lo que se está trabajando, está afectado por el tema del cambio climático. Todos los ríos cordilleranos están aproximadamente en un 50% de los caudales considerados normales. O sea, nieva menos. La isogueta de 0 grado, que es la que determina la acumulación de nieve o no, nieve glaciaria, ha ascendido entre 100 y 130 metros en la cordillera, y todo lo cual ha determinado que la oferta hídrica sea mucho menor. Entonces uno diría, en el conflicto que tenemos actual de recuperar los caudales, esos 3,2 metros cúbicos, que es muy poco, pero es lo que hasta ahora, diríamos, legalmente nos corresponde. Hoy en día se ve un poco opacado por el tema de la crisis hídrica que sufren todos los ríos, y el Atuel también como un río más. Este problema, o sea, yo creo que tengo la impresión, la certeza casi, digamos, en el caso mío, que todas las cosas que hemos hablado hoy tienen que ser vistas desde el punto, a través del cristal del cambio climático, que no es algo circunstancial. La inmensa mayoría del mundo científico ya admite que el cambio climático es irreversible y que vamos para peor, no para mejor. Entonces uno se podría hacer alguna pregunta, por ejemplo, la siguiente. Mendoza, que hace tan mal uso del agua, justamente ese es uno de los problemas por los cuales no hay agua para la provincia de La Pampa, porque hacen un pésimo uso, están regando como en la época de los egipcios, diríamos, con esa eficiencia de riego. ¿Cómo
va a dar agua, es decir, cómo se va a plantear dar agua en medio de una crisis hídrica severa como tienen ellos. Esto no implica de ninguna manera justificar ni defender la posición mendocina, en lo más mínimo. Fíjense lo siguiente, nada más, un pensamiento simplista voy a dar. Mendoza tiene $1.000 millones, un poquito más de $1.000 millones, para construir portezuelo del viento, que no lo van a hacer, y que están pensando en otro tipo de obra, otro dique, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una gran pelea interna en la provincia de Mendoza por este dinero tan importante, tan grande para una provincia. Pero nadie se ha planteado en Mendoza, realmente, que gran parte de la solución del problema de ellos y la solución del problema para la provincia de La Pampa es que hagan más eficientes sus sistemas de regadío. Si ellos pudieran aplicar ese dinero a mejorar los sistemas de regadío, pasar de un 30% de eficiencia de riego a un 70-80% con riego presurizado, que bien lo pueden hacer, eso implicaría más que duplicar la oferta hídrica, aún en la crisis actual que tienen ellos de los ríos cordilleranos. Y allí podría aparecer justamente el agua que La Pampa reclama. Entonces, hay como un desfasaje, que lo señalaba bien Néstor Lastiri, en las reuniones de la CIAI, donde no nos podemos entender, porque realmente no nos podemos entender, parece que habláramos idiomas distintos, pero tampoco pueden entender ellos cuál tiene que ser la política apropiada para la provincia de Mendoza para poder subsistir a la crisis hídrica. La única manera, porque ellos son muchísimo más dependientes que nosotros de los ríos cordilleranos. Porque nosotros no tenemos agua en los ríos cordilleranos en estos momentos, excepto en el río Colorado. Entonces uno dice, si ellos van a sufrir mucho más, porque dependen absolutamente de los ríos de la cordillera. Y no son capaces de imaginar una solución que puede ser justamente mejorar los sistemas de riego para poder solucionar sus problemas futuros, actuales y futuros. Bueno, eso es parte de lo que yo llamaría la irracionalidad mendocina en el tema del agua. Y que muy bien lo dijo Néstor, cuando dijo que los mendocinos, que digamos, y voy a hacer una expresión un tanto lunfarda, se dan dique de su cultura del agua y de lo bien que manejan sus recursos hídricos y todo lo demás, y que es una profunda mentira. La usan muy mal, muy mal. Entonces, simplemente digo que tendría que estar incorporado dentro del debate el problema de la crisis hídrica proveniente del cambio climático. Nada más que eso. Perfecto, muchas gracias Héctor por su comentario, muy interesante. Quedaba Andrea Datri para hacer un breve comentario. Tengo que hacer una aclaración ya técnica, otro tema técnico. A las 8 de la noche cierra la sesión, así que por ahí tendría que ser un comentario muy breve. Perdóname Andrea, pero es por una cuestión más que nada técnica, lamentablemente. Sin duda es una problemática que da para hablar horas y horas y quedaron muchas aristas afuera. Pero bueno, ojalá se pueda repetir. Completamente comprensible. No, bueno, trato de ser breve, hacer un comentario general de lo que ha sido este debate que mostró muchas aristas, como el trabajo, por ejemplo, de Karen, que va haciendo todo el desarrollo del movimiento social y cómo el conflicto por el Atuel se pone en cuestión de manera institucionalizada. Después el aporte tuyo, Walter, también, siempre mirando la historia, que para mí es súper atinado porque la historia nos tiene que recordar de dónde venimos, así que la historia junto con lo hidrológico, ¿no? Que es tu expertise. Y bueno, y el trabajo tuyo, Néstor, que nos recuerda también con esta cuestión de cuáles son los caudales, de cómo se dibujan esos mapas y cómo se han ido modificando a partir de las intervenciones de Mendoza. De mi parte, yo lo que quería enfatizar y hacer un comentario justamente en la línea con lo que trabajo, que es el aspecto social y el aspecto de mirar más hacia la provincia de La Pampa,
esta cuestión de que seguimos teniendo un abordaje binario, es decir, seguimos teniendo para el conflicto del Atuel, desde el punto de vista de las políticas, desde el punto de vista de las cuestiones sociales y culturales, que son tan o más importantes que esas cuestiones tecnocráticas que llevan, por ejemplo, a que Mendoza construya una represa y toda la serie de consecuencias nefastas de esa construcción. Entonces, cuando me refiero a lo social, quiero decir que seguimos mirando a Mendoza en una cuestión como nuestros enemigos. Vos, Walter, lo dijiste, te referiste sobre todo a los gobiernos de Mendoza, hiciste la salvedad con respecto a la población de Mendoza. Eso está presente, por ejemplo, cuando en mi trabajo defino el imaginario de la cultura del agua de Mendoza, yo me refiero a una élite política, a una élite mediática, a una élite económica. Y a nivel de La Pampa, yo acá quiero un poco poner en cuestión algunas cosas que se dijeron en este encuentro y que se siguen diciendo, relativo a cómo miramos a la población afectada por la falta de agua. Seguimos en mi consideración, y lo voy confirmando cada vez, seguimos invisibilizando esas voces, porque justamente vos, por ejemplo, Néstor, dijiste, tienen que sufrir las consecuencias. No tienen que sufrir las consecuencias, no deberían. O sea, si nos ponemos desde el lugar de... No, yo no dije eso, Perdón, quiero terminar. Si nos ponemos en el lugar de que somos... pero no me cambies así. No, déjame terminar y vos después respondás. Si nos ponemos en el lugar de investigadores... Pero digo, yo no dije... trabajando en función de comprender y dar lugar a que esas personas, a esos grupos sociales tengan la misma calidad de vida que podemos requerir para todos los habitantes, no solo de la provincia de La Pampa, sino pensando en toda la Argentina, entonces le tenemos que dar lugar. De manera que yo creo que justamente, y vuelvo a hacer énfasis en lo que, y ya terminó la idea, desde las políticas públicas de la provincia de La Pampa, más allá, y las políticas públicas y la sociedad en general, más allá de que tenemos que hacer el reclamo dirigido hacia Mendoza, hacia Nación, también tenemos que mirar a nuestras comunidades que están sufriendo consecuencias no solo por la falta de agua, sino por ejemplo por la falta de políticas dirigidas directamente a satisfacer otras necesidades. Un ejemplo que se dio es que Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza, tiene políticas de subsidio justamente para paliar esta cuestión de que tampoco les llega el agua porque hay restricciones aguas arriba. Entonces, bueno, quiero ser enfática en decir que nosotros tenemos que dar lugar a esa población y a esas voces que siguen siendo invisibilizadas en sus reclamos y en sus manifestaciones de todo tipo de necesidades. Y por último, y ya cierro, la necesidad de dar difusión y abrir los registros, porque por ejemplo yo no he podido tener acceso a las actas de la CIAI desde el 2017 para acá en todas sus reuniones. Entonces hay que también garantizar, y esto lo digo como comunicadora y periodista, el derecho al acceso a la información pública que se genera a partir del trabajo de la función pública, que a su vez es subsidiada por el aporte de toda la comunidad. Así que bueno, no quería dejar de decir estas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, ya son las 8 de la noche. Estábamos con una duda ahí, justo comentando informalmente con Karen si se cortaba o no ahora la sesión, pero bueno, por suerte no pasó. Muy interesante porque hay claramente visiones muy contrapuestas en algunos puntos, hay también coincidencias sobre esta problemática que, como comentaba recién, da para muchas horas más de charla y de debates. Creo que necesitamos una nueva edición de esta charla en particular para poder profundizar en algunos puntos que se han planteado. Desde ya que desde el núcleo les agradecemos a Walter, a Andrea, Néstor y Karen su participación. La verdad que fue muy interesante y bueno, también a las asistentes y quienes asistieron a lo largo de estas horas, también les agradecemos su interés. Pronto vamos a poner a disposición la grabación para poder difundirla, como así también imágenes que, bueno, recién se sacaron del evento, ¿sí? Para su difusión. Lamentablemente no podemos, no les puedo dar más chance para que sigamos conversando, lamentablemente.
Mil gracias, los invitamos para que se sumen a los próximos encuentros en el marco del ciclo Intersecciones y desde ya que nos mantenemos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos y a todas.